Bueno, vamos a repasar un poquito los acontecimientos que nos llevan a la Primera Guerra Mundial. Para empezar, lo que tenéis que recordar es el año 1870. 1870 es fundamental en la historia de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Qué se produce en esos años? Pues recordar la unificación italiana, proceso puesto en marcha décadas atrás por el reino del Piamonte, y se termina de la unificación de Italia. También se termina la unificación de Alemania, igualmente puesto décadas atrás por el Estado de Prusia, ese proceso en marcha, y ese Estado de Prusia en ese proceso de unificación pues le va a llevar de la guerra contra Francia. Ya sabéis, la guerra franco-prusiana, y la guerra franco-prusiana que va a terminar con una derrota apabullante de Francia y una humillación nacional. Y el fin de lo que da llamado el imperio de Luis Napoleón Bonaparte III. Entonces, bueno, pues ahí lo que tenemos es una Francia que va a quedar profunda y absolutamente dolida. ¿Cómo profunda y absolutamente dolida? Pues sí, porque lo que va a querer es venganza. Alemania se ha anexionado dos provincias, le ha infligido una severa derrota, y ya sabéis, esto de las derrotas es, pues me guardo, me lamo las heridas unas décadas y luego voy otra vez al contraataque. Claro, el problema es que el primer ministro de Alemania de entonces, este señor, que aunque lo habéis visto con el casco puntiagudo y el uniforme militar, aquí lo veis con un poquito de traje, pues es el señor Otto von Bismarck, y el señor Otto von Bismarck es consciente de que Francia se va a querer vengar. Entonces va a idear un sistema de alianzas, que lo que va a hacer es que va Alemania a aliarse con distintos países europeos, y con otro va a llegar a una serie de acuerdos privados por el cual, pues, por ejemplo, el objetivo fundamental es aislar a Francia. Aquí lo tenéis, por ejemplo, en la primera caricatura, en esta caricatura, que es la alianza de los tres emperadores. Es decir, la primera gran alianza que arma Bismarck es esta. Es decir, Alemania, Rusia y con Austria-Hungría. Por eso aparecen los tres emperadores. Luego, los siguientes alianzas que montará, pues incluirá también a Italia, y a Gran Bretaña, pues la incluirá de la siguiente manera, que es que pues Alemania pues reconocerá la superioridad naval de la flota británica y comercial del Imperio Británico, y no se arriesgará nunca a ponerla en entredicho mientras esté Otto von Bismarck y el rey prusiano que unifica a Alemania. Todo con el objetivo de, pues, intentar llegar a acuerdos con los países europeos, con las principales potencias, para dejar a Francia completa y absolutamente aislada. Claro, ese sistema va a funcionar durante varias décadas, mientras Otto von Bismarck sea primer ministro de Alemania. ¿Vale? Otra cosa es cuando ya deje de serlo, y pues porque ha muerto el rey y llega el hijo del rey, el nuevo emperador Guillermo II de Alemania, y bueno, va a cambiar la política. Eso sí, Francia, una vez Francia aislada en Europa, se va a lanzar a la exploración y conquista de África, pero desesperada viva. ¿Vale? Bueno, este es el mapa de Europa en 1871, que como veis pues es un mapa mucho más sencillo que el que tenemos en la actualidad. Cosas que tenéis que fijar: Alemania hasta dónde llega, ¿vale? Digo que es que Alemania hoy hasta aquí, ¿vale? Es decir, todo esto lo ha perdido Alemania. ¿Cómo lo ha perdido? Pues fruto de dos guerras mundiales. Luego tenemos el Imperio Austrohúngaro, este bloque aquí que aún tiene algunas posesiones en Italia, pero también tiene la República Checa, Eslovaquia, partes de Polonia, alguna parte por aquí de Ucrania, la parte de Transilvania de Polonia, Hungría, Eslovenia, Croacia, etcétera. También tenemos por aquí, lo veis por aquí, aunque esté un poquito sombreado, tenemos el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que en 1871 todo el mundo está convencidísimo de que el declive ya es fundamental y va a ir desapareciendo de Europa. Bueno, este es el mapa en 1871. Aún tenemos un Imperio Otomano, y ese Imperio Otomano tiene que ir decayendo. Y antes de que se me olvide, fijaros en el Imperio Ruso, que por ejemplo ocupa Varsovia en Polonia, y también por el norte pues ocupa Finlandia. ¿De acuerdo? Pues este es el mapa de 1871. ¿Cambiará mucho la cosa en las décadas siguientes? Pues probablemente cambie la cosa. Ahora, nos tenemos que parar un poquitito en el Imperio Austrohúngaro, porque va a ser un hecho que acaecerá en el Imperio Austrohúngaro el que dé inicio a la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro es un imperio bastante grande. Recordar que el Imperio Austrohúngaro no tiene colonias en África ni en Asia, no se lanza esa exploración de esos continentes. El problema del Imperio Austrohúngaro es que tiene dentro de sí a múltiples nacionalidades. Tenemos desde checos, tenemos polacos,
tenemos rumanos, tenemos húngaros, tenemos alemanes, tenemos eslovenos. Por aquí, aunque esté marcado en croata y serbios, tenemos croatas, tenemos serbios, etcétera. Entonces es una amalgama étnica que ha funcionado pues relativamente bien durante varios siglos, pero que ahora en la segunda mitad del siglo XIX, pues la mayoría de estos pueblos pues van a presentar un poco de problemas porque cada uno quiere fundar su estado. Además, fijaros vosotros, cuando existe una Rumanía independiente, ¿qué van a pensar los rumanos de aquí? ¿Que quieren seguir en el Imperio Austrohúngaro o que quieren irse con la Rumanía independiente? Y esto igual, cuando surge una Serbia independiente aquí, los serbios que viven en Bosnia o los serbios que viven en Croacia, ¿qué es lo que querrán? ¿Vale? Bueno, pues a la altura de, en principio, del 1914, ese imperio está en manos de este señor, el emperador Francisco José de Austria, que es un señor de 80 y pico años, a lo que, bueno, no tiene hijo porque su hijo se suicidó, no tiene un sucesor natural en su sino que simplemente será su sobrino el que asuma el cargo una vez que se muera. Bueno, uno de los grandes problemas lo tenéis aquí. 1908, Austria-Hungría se anexiona a Bosnia, es decir, está en plena decadencia el Imperio Otomano y entonces pues piensa Austria-Hungría que va a sacar tajada de la decadencia de los otomanos anexionándose Bosnia. Lo que no sabe Austria-Hungría es que se va a asentar sobre un polvorín. ¿Vale? Aquí que tenéis la caricatura, pues bueno, pues aquí lo tenéis. El emperador de Austria, y aquí tenéis al zar de Rusia. Ambos que quieren, pues penetrar en los Balcanes, que este va a ser un problema. Y aquí pues tenéis al sultán otomano como se está echando las manos a la cabeza, pues porque el otrora poderoso imperio otomano a la altura de finales del siglo XIX, principios del XX, pues está completamente inmerso en una crisis política, social y económica. Claro, he dicho que lo de Bosnia es sentarse sobre un polvorín, sí, porque al lado está una Serbia independiente, un reino chiquitito pero con grandes ambiciones. ¿Cuál va a ser las ambiciones? Unir a todos los pueblos eslavos del sureste de Europa, y unirlos bajo un mismo estado. Eso lo conseguirá después de la Primera Guerra Mundial, cuando se funde esto, el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que nosotros conocemos posteriormente como Yugoslavia. ¿Vale? Aquí ya sabéis, el cartel de propaganda, todos los pueblos eslavos de los Balcanes unidos bajo un mismo estado, Yugoslavia. Sería, aunque este mapa es posterior, pero no es posterior, digo, después de la Primera Guerra Mundial, pero aquí tenéis el problema étnico que tenemos en Yugoslavia. Hay serbios, hay eslovenos, hay croatas, pero también tenemos serbios en Croacia, también tenemos serbios en Bosnia, albaneses, que es un estado independiente, tenemos albaneses en el sur de Serbia también, y tenemos húngaros también en el norte de Serbia. Entonces, la competición lo que quiere Serbia es aunar a estos pueblos del sur de los Balcanes. O sea, del sureste de Europa, de los Balcanes. ¿Eso a quién amenaza? Pues a Austria directamente. ¿Vale? Mapa de 1914, recordad en 1870, pues ahora tenemos 1914. ¿O acordabais que estaba aquí el Imperio Otomano? El Imperio Otomano ha desaparecido y solo conserva esta parte en Europa. El Imperio Alemán está exactamente igual, el Imperio Ruso está exactamente igual, y Austria pues ha avanzado porque se ha anexionado lo que veíamos anteriormente, se ha anexionado Bosnia-Herzegovina, es decir, esta zona de aquí, con capital en Sarajevo. Lo dicho, anexionarse Bosnia es anexionarse bosniacos, es decir, bosnios musulmanes, anexionarse croatas, pero bueno, los croatas ya estaban dentro del imperio, y anexionarse serbios, que los serbios están también fuera del imperio. Claro, la anexión de Bosnia, pues lo que provoca en Serbia es pensar, yo voy a ser el siguiente. Pero claro, el gran aliado de Serbia es Rusia. Claro, acordados que con las alianzas de Bismarck había un pequeño problema, que es que Rusia se quiere afianzar su presencia en los Balcanes y Austria también. Ahí había un punto de colisión, pues ese va a ser el punto de colisión de Austria y de Rusia. Y en medio se va a cruzar esa Serbia que quiere unificar a estos pueblos de los Balcanes bajo su dominio. ¿Vale? Bueno, pues este es el mapa de 1914. Ha desaparecido el Imperio Otomano y en su lugar ha nacido Rumanía, Bulgaria, se ha ampliado el territorio de Grecia, Albania, Serbia, ¿vale? Y Montenegro. Y Austria, que se ha anexionado, pues Bosnia.
Bueno, y a todo esto pues llegamos al 28 de junio de 1914. ¿Cuál es el 28 de junio de 1914? Y es que Francisco Fernando, que acordados es sobrino del emperador de Austria y su heredero al trono, ya que pues, Francisco José no tiene hijos vivos, pues visita Sarajevo. Sí, se lo ha anexionado 6 años antes, pues ahora va en visita oficial. Bueno, pues para que va a ser una visita oficial, para hacer darse a conocer y afianzar el dominio sobre esa zona. Entonces, ese día, pues organizaciones conspirativas planean el asesinato de Francisco Fernando. Esto es la foto de la salida del ayuntamiento. Antes de llegar al ayuntamiento ya había sido objeto de varios atentados. Y cuando parecía que ya no iba a haber ningún atentado más, bueno, pues el azar del destino quiso que en vez de salir por un lado, volvieran a salir por la entrada, porque iban a visitar a los heridos en el hospital. Y es que uno de los atentados de esa mañana es que le habían tirado una granada y había herido a bastante gente. A él no lo había dado, pero sí al público que había allí congregado. Bueno, y por ahí está el señor este, está Gavrilo Princip. Gavrilo Princip, que es un jovencito, un nacionalista serbo-bosnio, y entonces, pues lo que va a hacer directamente, se le presenta la oportunidad, se acerca al coche y los deja unos cuantos tiros y los mata prácticamente al instante a Francisco Fernando y a Sofía Chotet, que es su mujer. Fijaros, por ejemplo, que es lo que digo, es decir, como es tan jovencito, será luego juzgado y morirá en prisión. Fijaros cómo son las cosas, porque nosotros vemos a Gavrilo Princip como ese asesinato que cometió de inicio a la Primera Guerra Mundial, y lo vemos un poquito con aprensión. Hijo mío, esto es lo que has liado, la que has liado parda. Claro, porque para los serbios es un héroe nacional. Es un héroe nacional porque de la Primera Guerra Mundial nació el Estado de Yugoslavia, un Estado de Yugoslavia dominado por los serbios. Entonces, por ejemplo, en 2015 se inauguró en Belgrado una estatua en honor a Gavrilo Princip. ¿Vale? Bien, claro, otro de los aspectos que tenéis en la previa de la Primera Guerra Mundial es que, dicen, Europa, las monarquías europeas son una gran familia. Sí, son una gran familia. De hecho, es que la reina Victoria de Inglaterra, que prácticamente el siglo XIX de Inglaterra está marcado por ella, tuvo un montón de hijos. Y ese montón de hijos pues lo fue casando con las distintas monarquías y principados europeos. Así que a la altura de la Primera Guerra Mundial nos encontramos que los principales bandos en conflicto pues son familiares. Bueno, como que son familiares, sí, efectivamente, son familiares. Pero bueno, ¿y entre familias se van a pegar? Sí, efectivamente, entre familias se van a pegar. Bueno, pues esa es la cuestión, que entre familias se van a pegar. Tomemos como ejemplo, por ejemplo, este es el zar Nicolás II, ¿vale? Este es el zar Nicolás II de Rusia, este es el emperador Guillermo II y este es el rey Jorge V de Inglaterra. Si os dais una cosa, coño, que se parece, es que son clavaditos. Bueno, pues como todos son familiares por una parte o por otra de la reina Victoria, pues ahora nos resulta que es que, mira, fíjate por dónde, Nicolás II y Jorge V de Inglaterra son primos. Bueno, son primos y aliados. Vale, perfecto. La esposa de Nicolás II es alemana y esa está emparentada en cierto modo con la familia prusiana, la familia real prusiana de Guillermo. Vale, de Guillermo. Y es que resulta que Guillermo también es nieto de la emperatriz Victoria de Inglaterra. Con lo cual están todos emparentados de una manera o de otra. Bueno, pues peor, va a ser una pelea de familia que se va a convertir al final en una guerra mundial. Bueno, pues sí, directamente. Ya sabéis, la cuestión es que una vez que Francisco Fernando es asesinado en Sarajevo, pues se inicia pues la cuenta atrás hacia la guerra. La cuenta atrás hacia la guerra es que una vez que Austria consigue que Alemania la apoye al 100% para dar la lección a Serbia, pues se inicia la guerra con el bombardeo de Austria, de la capital de Serbia, que es Belgrado. A eso responde Rusia amenazando a Austria, Alemania amenazando a Rusia, y a partir de entonces se suceden una serie de declaraciones de guerra en las que en pocos días las distintas potencias europeas se declaran la guerra los unos a los otros. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos el titular Alemania declara la guerra y toda Europa está en armas. Claro, la cuestión que os digo a vosotros es que cuando se producen las declaraciones de guerra hay un cierto ambiente de euforia en muchas capitales europeas, en muchas ciudades europeas.
La guerra se veía como algo lejano. El último gran conflicto habían sido las guerras napoleónicas. Había habido unos 50 años antes, 50, 60 años antes, la guerra en Crimea. Crimea está debajito de Ucrania. Un conflicto lejano, casi ya olvidado. Es decir, habían surgido unas cuantas generaciones de europeos que no habían vivido la guerra directamente, que lo único que habían vivido eran las pequeñas batallas de corta duración, enfrentamientos coloniales en África, en Asia, aventuras de exploradores, de heroísmo que contaban los periódicos, los libros, las novelas, y no habían vivido en sus carnes lo que sería una guerra. A eso hay que añadirle que estamos en vísperas de una guerra industrial. Es decir, una guerra industrial como no ha conocido la humanidad. Bueno, pues al final un enfrentamiento que parecía que iba a ser corto, un enfrentamiento acogido hasta con entusiasmo, un enfrentamiento industrializado entre potencias, pues de la alegría van a pasar directamente a la pena en 2 mesecitos. Claro, fruto de esa alegría, pues tenemos pues una foto, una de las fotos que tenemos de cómo se celebra la declaración de guerra. Pues aquí tenemos la declaración de guerra en Múnich, que aquí vemos ahí cómo se amontona la gente. ¿Quién iba a creer que buscando a Wally, pues íbamos a encontrar a Adolfo Hitler aquí celebrando la declaración de guerra? Bueno, para que veáis el ambiente de alegría. Claro, a la mayoría de los jóvenes europeos esto va a suponer una ruina en sus vidas. A otra minoría les va a dar un propósito en sus vidas. Este va a ser uno de los que les dé el propósito en sus vidas. ¿De acuerdo? Claro, ya sabéis vosotros que la guerra iba a ser breve. Iba a ser breve porque Alemania tenía un plan para acabarla muy rapidito. ¿Cuál era el plan? El plan era destrozar a Francia en un mes. Para destrozar a Francia en un mes, ellos han ideado lo que es el plan Schlieffen. El plan Schlieffen es directamente violar la neutralidad de Luxemburgo y de Bélgica. Es decir, no vas a esperar que te llegue el ataque a través de dos países que son neutrales. Pues eso es lo que hace Alemania. En vez de atacar directamente a Francia por su frontera común, lo que va a hacer es avanzar por Luxemburgo, Bélgica, con el objetivo de cerrar esta parte del canal, conquistar París y revolverse y atacar al ejército francés. De haberse cumplido este plan, hubiera sido una victoria absoluta de Alemania, un mes de campaña, los franceses absolutamente derrotados, los ingleses sin haber podido desembarcar tropas suficientes en el canal, pues nada, se hubieran retirado de la guerra una vez confirmada la derrota francesa, y Alemania hubiera tenido ya las manos libres para actuar en el este y derrotar a los rusos. Claro, cuando estamos hablando de que la guerra empieza en agosto del 14 y termina en noviembre del 18 es porque este plan ha fracasado. ¿En qué se basaba este plan? En cruzar Bélgica rápido y corriendo, porque los belgas no iban a luchar. Y ya sabéis que los belgas sí luchan.